Hola, hola, ¿cómo están mis queridos niños? Espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar circunferencia y círculo. Definición de circunferencia. Es una línea curva y cerrada que tiene todos los puntos que la forma a la igual distancia del centro. Veamos esto con un ejemplo. Vamos a trazar una circunferencia. Trazamos una circunferencia, una línea curva, como lo estamos viendo, y cerrada, porque va a llegar al otro extremo. Y los puntos que la forman tienen una misma distancia al centro. Ya cerramos la curva. Y la distancia es la misma para todos estos puntos, es la misma hasta el centro de la circunferencia. Definición de círculo. Son todos los puntos tanto de la circunferencia como los puntos interiores. Quiere decir todo lo azul. Todo lo azul de esta circunferencia, el relleno de esta circunferencia, está formado por muchos puntos. Y eso es lo que se denomina el círculo. Todo el relleno, todo el azul. Vamos a pasar a la otra pizarra y elementos de la circunferencia. Los elementos de la circunferencia están formados por radio, diámetro, cuerda y arco. ¿Qué es el radio? Segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Esto está conformado por los puntos, en el ejemplo, los puntos O y el punto C. Lo vemos, es una recta roja. En el ejemplo de la circunferencia, el centro de la circunferencia al un punto C. Vamos a dibujar otro radio. Marcamos otro radio desde el centro de la circunferencia, de color negro en la recta, al un extremo de la circunferencia. Eso es lo que se denomina radio. Concepto de diámetro. El diámetro en el ejemplo está definido por el punto E y D. Lo podemos ver en el ejemplo E y D. Y se define, es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Ese es el concepto de diámetro. Vamos a dibujar otro diámetro desde un punto de la circunferencia pasando por el centro de la circunferencia al otro extremo. Y eso es lo que se denomina diámetro. Vamos con el concepto de cuerda. Y está definido por los puntos A y B y tiene un color verde. En el ejemplo lo vemos A y B con color verde. Y lo definimos como el segmento que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia, con la diferencia que no pasa por el centro. Vamos a dibujar una cuerda de color negro desde un punto de la circunferencia a otro punto sin pasar por el centro, y eso es lo que se denomina cuerda. Vamos a definir arco. Arco está definido en el ejemplo por el punto F y G. F y G. Y se define como la porción de la circunferencia entre dos puntos de la misma, punto F y el punto G. Pasemos a la otra página y vamos a hablar sobre los elementos de la circunferencia. Recta secante, recta tangente y recta exterior. ¿Cómo se define la recta secante? Corta la circunferencia en dos puntos. Está en el ejemplo, está de color azul. La circunferencia la corta en dos puntos. Y eso es lo que se denomina
recta secante. La recta tangente corta la circunferencia en un solo punto. Está en el ejemplo de color rojo, recta tangente, y lo vemos que hace un toque de la circunferencia en un punto. Se denomina recta tangente. Y por último tenemos la recta exterior, es de color verde. Recta exterior no corta ni toca la circunferencia, está en la parte externa de la circunferencia. Pasemos a la otra página y veamos los elementos del círculo: segmento circular, sector circular y ángulo al centro. ¿Qué es el segmento circular? ¿Cómo está conformado el segmento circular? Son todos los puntos o espacios que se encuentran entre el arco y su cuerda. Aquí tenemos la cuerda. Esta es la cuerda y este es el arco. Todos estos puntos, en el ejemplo, el color azul es lo que se denomina segmento circular. El sector circular está conformado por todos los puntos o espacios que se encuentran entre los lados de un ángulo al centro y el arco. Estos son los lados. Hay un ángulo que se forma entre los lados, hay un ángulo. Este es el arco. Todo lo azul es lo que se denomina sector circular. Y el ángulo al centro es este mismo ángulo. Se define como el ángulo que se traza del centro C, el centro de la circunferencia, se traza un ángulo. Y eso es lo que se denomina ángulo del centro. Pasemos a la otra página y vamos a ver los instrumentos de dibujo y de medición. En este caso tenemos el compás. Ya muchos lo conocen. Es un instrumento de dibujo y de medición formado por varillas articuladas. ¿Para qué sirve el compás? Para hacer circunferencia. Vamos a hacer una circunferencia. Trazamos una circunferencia con el compás. Podemos crear un punto, el centro de la circunferencia. Color amarillo. Pasemos a otra página y tenemos otro instrumento llamado transportador. Es un instrumento en forma de semicírculo, como lo vemos en el pizarrón, que está graduado, ya tiene unos grados y que se utiliza para medir ángulos. Lo utilizamos para medir ángulos. Vamos a dar un ejemplo. ¿Cómo podemos medir un ángulo? Aquí tenemos dos rectas que existe una intersección entre esas dos rectas y por ende crea un ángulo entre esas dos rectas. Existe un ángulo, pero ¿cómo sabemos qué ángulo hay entre esas dos rectas? Un ángulo interno. Lo hacemos con el transportador. ¿Cuál es la función del transportador? El transportador tiene un centro, una rayita, y lo hacemos que se coincida con la intersección de la recta, de las dos rectas. Una vez que coincida, medimos el ángulo y vemos que un lado del ángulo coincide con 50. Eso quiere decir que el ángulo que forma esas dos rectas es de 50 grados. Ahora,
podemos definir el otro ángulo. Aquí hay otro ángulo. El otro ángulo. Y lo contamos desde aquí, desde la parte más interna del transportador. Comenzamos desde 0, 10 y hasta llegar al otro extremo y contamos que tiene 130. Este ángulo que forma es de 130, mientras este es de 50 grados. Aquí tenemos a la izquierda del pizarrón dos rectas, también que se unen en un punto. Vamos a averiguar qué ángulo tiene esas dos rectas. Hacemos uso del transportador, lo desplazamos, hacemos que coincida el centro del transportador con la unión de las dos rectas. Y observamos que el lado del ángulo pasa por el 30. Quiere decir que el ángulo que forma estas dos rectas es de 30 grados. Pasamos a la otra página y tenemos trazado de una circunferencia. ¿Cómo trazamos una circunferencia? Vamos a hacer uso de una regla y un compás y de la inteligencia de ustedes. Tenemos como actividad hacer una circunferencia de 14 centímetros de diámetro. Tenemos que recordar el concepto de diámetro. El diámetro de una circunferencia es la recta que pasa de un extremo a otro, pero pasa por el centro de la circunferencia. Y si tiene 14, entonces el radio va a ser de 7. Abrimos el ángulo, el compás en 7 centímetros, quiere decir la mitad del diámetro, 7 centímetros. Primero, entonces, vamos a trazar una circunferencia. Trazamos la recta, vamos de 30. Buscamos la regla. Buscamos el compás. Y trazamos la circunferencia de 7 centímetros. Ajá. Podemos trazar el diámetro o el radio de la circunferencia. Vamos a trazar el radio, que el radio va a tener 7 centímetros. Y aquí tenemos una circunferencia de 14 centímetros de diámetro. 14 centímetros de diámetro con un radio de 7 centímetros. El radio que tiene es de 7 centímetros. Vamos a pasar a otro ejemplo, a otra actividad. Y en esta actividad tenemos trazado de un ángulo al centro de la circunferencia. Ese ángulo va a ser de 40 grados. ¿Qué hacemos de primero? Vamos a trazar una circunferencia. Trazamos la circunferencia haciendo uso del compás. Marcamos el centro de esa circunferencia con una X. Vamos a trazar el diámetro
de esa circunferencia haciendo uso de la regla. Debe pasar por el centro de la circunferencia y trazamos el diámetro. Quitamos la regla. Usamos el transportador, lo colocamos sobre el diámetro y hacemos que el centro del transportador coincida con el centro de la circunferencia. Y nos pide que el ángulo sea de 40 grados. 40 grados, buscamos 40 grados y marcamos 40 grados. Una vez que hemos marcado, el transportador está sobre el diámetro y ubicado en el centro de la circunferencia. Ya marcado los 40 grados, quitamos el transportador, utilizamos la regla la hacemos que coincida con el centro de la circunferencia, giramos la regla y que pase por el centro de la circunferencia al el otro punto que trazamos, y vamos a trazar una recta del centro de la circunferencia al punto que trazamos. Quitamos la regla y este ángulo que formamos tiene 40 grados. Aquí, de aquí a aquí, del lado de este ángulo al otro lado, hay 40 grados. Y así, de esta forma, trazamos un ángulo de 40 grados sobre la circunferencia. Bueno, con esto me despido. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerde suscribirse a nuestro canal UE.Río Arauca, darle a la campanita para que cuando le llegue una notificación cuando actualicemos otro nuevo video. Hasta la próxima. Recuerde, lo quiero mucho. Estudien. Chao.